Hugo, si me permites, te voy a presentar desde Santa Fe. Tenemos el gusto de tenerte hoy en la sesión de la Asociación Médica del Centro Médico ABC y vas a presentar un análisis crítico de la salud en México post pandemia y luego nos dices por qué le llamaste 40 pesos. Adelante, Héctor Hugo. Yo pienso que apenas nos están escuchando. El día de hoy un título raro que se llama 40 pesos, un análisis crítico de la salud en México post-pandemia. Actualmente me desempeño como presidente del Consejo Consultivo de la Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica. Quiero solamente señalar algunos datos que seguramente estamos aburridos, como es lo que pasó con la COVID, que es un ejercicio que es realmente muy doloroso para todos, en donde tuvimos en México 300,000 fallecidos y a nivel mundial 7 millones de infortunadamente fallecidos o 14 millones de muertes indirectas. Es una circunstancia que cambió de manera sustantiva la visión del mundo. Nosotros en realidad en medicina, para dar una consulta, sabemos que la salud depende de circunstancias del medio ambiente, depende de estilos de vida, depende de la propia biología de cada persona y depende también de la provisión de los servicios de salud. Y la provisión de los servicios de salud depende de la accesibilidad, y el acceso a la salud es no solamente la ausencia de barreras, sino tiene algunas implicaciones físicas, económicas y de información, y la disponibilidad de servicios, y por otra parte, la calidad de los servicios a los cuales cada persona tenemos acceso. En términos generales, si tenemos mejores recursos tecnológicos, nuestra calidad de la atención puede modificarse sustantivamente. México en realidad tuvo, de acuerdo a las gráficas que voy a mostrar, aproximadamente 800,000 muertes en exceso. Y esto fue reportado por el Instituto Nacional de Salud Pública. México, de manera oficial, reportó aproximadamente 300,000 muertes, pero en términos reales lo que pasó es que teníamos una cantidad de fallecimientos reportados y un exceso de mortalidad importante. Realmente tenemos que México fue de los países con los índices de exceso de mortalidad más altos a través del mundo en países comparados con la OCDE. México, finalmente, haya sido como haya sido, ocupamos como país el primer lugar mundial del personal de salud, el segundo lugar mundial en orfandad, el segundo lugar en mortalidad, si incluimos el exceso, el tercer lugar en mortalidad gestacional y el quinto sitio en mortalidad mundial. Se calcula de manera conservadora que en México fallecieron entre 800,000 y 1,000,000 de personas. Y cada uno de estos casos tuvo casos como los vimos acá en el hospital, terribles, en donde no había camas de terapia intensiva y algunas otras circunstancias. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues no sabemos, pero en realidad hay algunas pistas con respecto a la alta transmisibilidad familiar, la falsa pregunta de economía contra salud, pocas pruebas diagnósticas, la hospitalización tardía, los pacientes que fallecieron en casa, la política que aparentó apariencias sobre la salud, dificultades para encontrar una cama, alto contagio, equipos de protección y patología. Y yo solamente quiero darles algunos acentos. Por ejemplo, en pruebas diagnósticas, el director general de la Organización Mundial de la Salud en Emergencias, el doctor Ryan, señalaba que en un momento de la pandemia, cuando en Gran Bretaña había 9 millones de
pruebas diagnósticas, México teníamos 64,000. Y sí, efectivamente en el país reportamos una de las tasas más bajas de pruebas diagnósticas comparada con otras partes del mundo. Y el resultado de esto es que lo que veíamos de la pandemia era este número de casos, cuando en realidad el problema real era un alaúd de casos que teníamos encima. México, en realidad, tuvo mortalidades muy significativas en instituciones públicas, la mortalidad tanto de intubados como de ingresados. Los pacientes llegaban infortunadamente con falla múltiple, la capacidad que teníamos de hacer pruebas diagnósticas gratuitas era muy limitada, y algunos temas que señalaremos más adelante, como son temas que ustedes son expertos, que es la capacitación del personal y la falta de insumos. México, en realidad, cuando inició la pandemia, vendimos en febrero mascarillas a China. Y en realidad esto lo que hizo de vender equipos de protección personal que después compramos, estuvo también señalado porque usamos un modelo que no les voy a repetir, que es un modelo Centinela, basado en la detección epidemiológica de casos infectados, pero en realidad el problema es que la pandemia se presentó con una cantidad muy importante de asintomáticos que no podíamos detectar. Al final de cuentas, la directora general de la Organización Panamericana de la Salud, Cari Setien, reveló en el 2020 que el tema de protección para el personal de salud fue muy importante, porque casi la mitad de los trabajadores del país en México no hubo un equipo de protección adecuado. Los mexicanos, desde hace muchos años, y señalo el 2015, los mexicanos morimos en casa. Y esto es una circunstancia en donde este efecto de morir en casa se incrementó de manera sustantiva durante la pandemia. Ya sea que lo quieran ver ustedes en gráficas o en barras, en realidad en el hogar, en estas instituciones, fueron el 90% de las muertes que tuvimos en nuestro país. Y esta información de morir en casa contrastaba contra informaciones oficiales donde íbamos bien, donde el momento cumbre de la pandemia iba a ser el 25 de junio, o donde en realidad un escenario catastrófico de fallecimientos infortunados iba a ser de 60,000. Y esto ocasionó que en la prensa internacional nos señalaran con que casi 8 de cada 10 personas en nuestro país morían en casa. México es un país que tenemos algunas circunstancias, una realidad social donde nuestra información es con mucha frecuencia a base de revistas amarillistas, una información donde nuestro programa preferido o el de más alto rating que tenemos en la televisión es La Rosa de Guadalupe. Somos un país donde leemos poco y eso explica un poco el tipo de pandemias que se presentaron en México. Se presentó, por supuesto, una pandemia con fallecimientos en los hospitales, pero también se presentaron otras pandemias en términos de la recuperación de pacientes que tuvieron COVID, o otras pandemias también con los pacientes demorados en la atención por la restricción de recursos, otras pandemias producto del impacto en la interrupción de las enfermedades que ya tenían, y por supuesto el personal médico con todas esas crisis de síndrome de estrés postraumático, impacto en la crisis económica y todas las desigualdades que ustedes conocen más que yo. México, en términos de acceso a la salud, de acuerdo al Coneval, en 2016 tenía 20 millones de personas sin acceso a servicios de salud. Pero para el 2023 había 50 millones de personas, y lo que quiero subrayar acá es que en el país el derecho a la protección y los accesos de salud para 2016 era el 15% y para el 2022 era casi el 40%. México
Un país donde infortunadamente la pandemia cayó en algunos sectores poblacionales con algunas características. Este es un estudio de Irán Ramírez del Centro Multidisciplinario de Ciencias de la Universidad, en donde señala que de este círculo, la mayoría de los pacientes que infortunadamente fallecieron tenían solamente la educación primaria. Y en realidad, cuando ustedes grafican, por ejemplo, los fallecimientos que ocurrieron en la Ciudad de México, la mayoría de los fallecimientos ocurrieron no en zonas de México como la delegación Benito Juárez. Nosotros estamos aquí en la delegación Álvaro Obregón, donde observamos la más baja mortalidad, sino ocurrieron en zonas periféricas de la Ciudad de México, como son Chalco, Chilhuacán, La Paz, Milpa Alta, etc. Y lo que quiero señalar con esto, en realidad, es la vulnerabilidad, la educación y lo que influyó también el ingreso para explicar estos datos. México, infortunadamente, tuvo también algunos temas de polarización virtual. Mientras algunos premios Nobel de los 3 que tenemos en el país, Mario Molina, publicaba o insistía acerca de los mecanismos de transmisión del virus, en las redes sociales, en realidad, esto era descalificado. Y sin saber quién tiene la razón o no, en realidad en las redes sociales, las posiciones es lo dicho por uno, por lo dicho por otro, y el valor de cada número es exactamente el mismo. México, teníamos el Seguro Popular de 2003 a 2019, y cuando ustedes analizan el porcentaje de cobertura que teníamos de acuerdo a cada institución, en el 2016, este es el número de consultas anuales que se otorgaban, y este número de consultas fue disminuyendo a partir del cambio de cobertura que teníamos hasta las cantidades expresadas en este número. Adicionalmente, México cambia al INSABI del 2020 al 2022, que fue dirigido por un antropólogo caracterizado por una inoperancia realmente, y después cambió al IMSS Bienestar en agosto del 2022. El tema con esto es que los cambios en salud o las decisiones en salud que se tomaron en una sesión realmente de 24 horas. Y los indicadores que tenía esta institución en términos de cobertura, como consultas médicas, consultas de urgencia, laboratorios, cesáreas, nacidos vivos, etcétera, de manera significativa y homogénea, iban hacia abajo. México, en realidad, cuando nosotros analizamos la tasa de letalidad que hubo, pueden ustedes observar, estas zonas son las zonas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esto lo que quiere decir es, estos son las entidades federativas del país y esta es la frecuencia de mortalidad en exceso. Esto quiere decir que la mayoría de la mortalidad que observamos infortunadamente en nuestro país está suscrita a esta institución, este es el ISSSTE, este es Salubridad, es la mortalidad más alta, y en realidad nosotros en Ciudad de México nos encontramos en este lugar, con una de las mortalidades por la COVID más bajas del país, con, por supuesto, recursos distintos. Y en términos generales, en modelos de regresión logística, en donde ustedes señalan los riesgos de morir que hay por la COVID, se puede señalar que hay algunos riesgos o hubo algunos riesgos importantes. Por ejemplo, enfermedad renal o, por ejemplo, haber sido ingresado en alguna de estas instituciones y fueron de los factores más importantes para señalar el riesgo de fallecer por este padecimiento. Adicionalmente, en variables municipales, tanto la educación básica como la cantidad de ingreso de cada ciudadano fueron de los elementos más importantes como factores de peso. Esto dio lugar a una multitud de expresiones sociales
en donde hasta el momento, a mi conocimiento, se formaron más de 80 asociaciones en protesta por el abasto de medicamentos en nuestro país. México, en realidad, se ha recomendado que de parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que se invierta en salud aproximadamente un 6% del Producto Interno Bruto. Cada país tiene un esquema diferente. Por ejemplo, Estados Unidos invierte el 14.3% de su Producto Interno Bruto y en México invertimos el 2.5%. El tema con esto es que este porcentaje del Producto Interno Bruto, el tema con ello es que la población con este Producto Interno Bruto ha aumentado de manera sustantiva, por supuesto, como es de esperarse, desde 2015 hasta el 2020, y en realidad este tema ha ocasionado que el Producto Interno Bruto, analizado como gasto público en salud y población en total, ha disminuido cuando se analiza el gasto público en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. En términos reales, al final de cuentas, nosotros tenemos que analizar cómo es que la población gasta en salud o cómo un país gasta en salud. Y quiero señalarlo en esta gráfica. Esta es una gráfica que compara distintos países en el mundo. México es esta franja. Y en términos reales, el color negro lo que significa, por ejemplo, en Checoslovaquia, que el gasto en salud que ocurre en ese país, en la mayoría del dinero que se gasta es a través del gobierno. Y poquitos casos son en realidad por otros recursos. México, que está señalado en esta gráfica, la mitad del dinero que se gasta en salud es a nivel público y la mitad del dinero que se gasta en salud es a nivel privado. Y el problema de ello es que México tiene la tasa más alta o una de las tasas más altas del mundo en gastos de bolsillo. Y esto lo que significa es que la familia o la red social de los mexicanos tenemos que hacer cooperacha para pagar los gastos de salud de los bolsillos y es un tema para mí por más relevante. En términos reales, en inversión de capital en salud, México comparado con otros países tenemos una de las tasas más bajas de apoyo. Ahora bien, ¿cómo se comportó los mexicanos durante la pandemia? Bueno, quiero señalarles que, como ustedes saben y son expertos, el manejo fue ambulatorio, de ahí a urgencias, de ahí se fue a hospitalización con internamiento, de ahí se fue a hospitalización con mascarilla y de ahí se fue a una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, este camino escalonado, que era el camino normal que debía de realizarse, en realidad, cuando ustedes analizan la población que se atendió en México, tuvo un acceso de 0% a unidades de cuidados intensivos. Lo que quiero señalar es que la atención a nivel rural y a nivel urbano fue completamente diferente. A nivel rural también, el 5% de las pacientes se les hizo una prueba diagnóstica. Y esto lo cual quiere decir que la mayoría de los pacientes a nivel rural cursaron desde el punto de vista ciego en términos diagnósticos y hubo pacientes que tuvieron algún síntoma de COVID y por alguna razón no buscaron atención y estos pacientes se automedicaron, no hicieron nada, se quedaron en casa, algunos otros se aislaron y algunos otros se aislaron en un cuarto. Al final de cuentas, cuando ustedes suman los 130 millones de individuos de este país y dividen en realidad el gasto que se hizo por paciente, los mexicanos gastamos un promedio de 450 pesos que incluyó diagnóstico, pago de la consulta, transportación y medicamentos. Y estos son los datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2022. México, en realidad, los gastos de salud o los sitios de atención fueron públicos
y fueron privados prácticamente en el 50% de los casos. La mayoría de los casos a nivel público se atendieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en Salubridad, y este es un dato que probablemente nos interese. Nosotros, en realidad, a nivel privado, la mayoría de los pacientes se atendió en consultorios, el 20% de estos pacientes se atendió en consultorios aledaños a farmacias, y aunque ustedes no lo crean, nosotros somos estos exactamente. Consultorios médicos en torres de especialidades en el 1.6% de los casos que se presentaron a nivel nacional. En términos reales, la atención privada en nuestro país en el 2018 era de 46%, en el 2020 de casi el 60% y en el 2022 también de casi del 60% de la atención de pacientes a nivel nacional. Quiero señalar que la población que atendimos en México fue muy particular y distinta de algunas otras partes del mundo. Por ejemplo, en esta gráfica lo que quiero señalar son los índices de sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2 y obesidad 3 que tenemos en nuestro país. Prácticamente a nivel nacional, en hombres y mujeres, 70 y 72.4% de la población tenemos sobrepeso o algún tipo de obesidad. Y eso en realidad da una impronta o una respuesta biológica diferente a los pacientes. En términos reales, esto es parecido para hombres y para mujeres. Y nuestra capacidad, muy amable, gracias, y nuestra capacidad de detección de enfermedad que tenemos en este país, por ejemplo, de Papa Nicolau, para el 2012 le hacíamos Papa Nicolau al 44% de los pacientes, pero para el 2021 el 21.4%, hacíamos también detección de diabetes en el 2012 del 23% y en el 2021 al 9% de la población, o algunos datos excesivos. Medíamos la presión arterial, no sé qué sucedió medíamos la presión arterial en el 2012 al 28% de la población y ahora en el 2021 al 7.5% de la población. Y eso significa que en realidad éramos capaces solamente en este país de ponerle un baumanómetro al 7.5% de la población. México en realidad, como platicábamos en la sesión previa, en realidad teníamos uno de los sistemas de cobertura de vacunación para niños de 1 año cumplidos de casi 80%, y esto disminuyó al 31%, o métodos de detección de vacunación de 1 a 2 años cumplidos de 85%, y esto disminuyó recientemente al 35%. México, adicionalmente, cuando ustedes tratan de desglosar un poco esto, que no es el motivo de la presentación, por ejemplo, señalando la hipertensión arterial, de los no diagnosticados hubo diagnosticados pero no tratados, y de estos hubo tratados pero no controlados, y de estos hubo controlados. Al final de cuentas, el porcentaje de pacientes que detectábamos con un baumanómetro y que en realidad podíamos controlar era el 32% del 34% de pacientes que en México estaban diagnosticados. Al final, haya sido como haya sido, el ENSANUD mide los anticuerpos que hubo en la población abierta para decir cuáles son los pacientes que en realidad tuvimos contacto con la COVID durante esta pandemia. Y la medición de anticuerpos antiproteína N y anticuerpos antiproteína S resultó que el 94 y el 98% de nuestra población, independientemente de la vacunación, de alguna o de otra manera, tuvimos contacto con el virus. México, y quiero señalar algunas cosas, ¿cómo fue que se atendió? Esta gráfica para mí es tremendamente relevante y lo que quiero señalar es cómo se atiende la población en nuestro país. Estas gráficas azules fuertes es el número de consultorios
que hay a nivel privado desde el 2010 hasta el 2021. Y lo que quiero señalar es que el número de consultorios que hay en este país a nivel privado han aumentado. Y también quiero señalar el número de consultorios que existen a nivel público. El número de consultorios desde el 2010 hasta el 2021 a nivel público ha disminuido de manera muy importante. ¿Y qué es lo que ocasiona esto? Bueno, ocasiona que cuando ustedes contrastan esto con el número de médicos que hay en el país, en el 2006 había 200,000, en el 2020 había 300,000. Los médicos que egresan de estas universidades, en realidad, de acuerdo al Coneval, muchos de ellos hay una abundancia de médicos generales sin trabajo, y este exceso de médicos está ocupando las posiciones que voy a señalar a nivel de consultorios privados. Quiero señalar que estos médicos que en realidad están trabajando a nivel privado, son médicos que en realidad están percibiendo 20, 40 o 50 pesos por una consulta. Y estos médicos no hay cursos, no hay paga de carreras, no hay prestaciones laborales, no hay jubilación, no sé si sea vocación, necesidad, no sé si esto sea bueno o malo, no tengo ninguna opinión al respecto, pero lo único que quiero señalar en vez de posturas son cifras para que cada uno de ustedes tenga una opinión. El número de consultorios privados, de consultorios aledaños a farmacias, desde que inició la modalidad de consultorios aledaños a farmacias, que fue en 1998, se abrió el primero, hasta el 2018, ha sido de un crecimiento exponencial. Y la pregunta ahí es, ¿cómo es posible que el personal de salud ahora cobremos 40 pesos, 15 pesos por la toma de presión o 6 pesos por la toma de glucosa? Solamente quiero señalar que en realidad, en términos generales, los consultorios aledaños a farmacia en el 2018 ya otorgaban 100 millones de consultas al año. Y para el 2000, del total de 231 millones de consultas al año, cuando existían 6,460 consultorios. Hoy en día, no quiero espantarlos con las cifras, pero contamos para el 2022 con 18,000 consultorios aledaños a farmacias. En términos reales, los médicos también tenemos que pasar algunas cosas para hacer lo que estamos acá en este momento en el gloriosísimo, amadísimo Hospital ABC. Los médicos en realidad tenemos que pasar un examen que es el ENAR, y ya sabemos que desde 2010 hasta la fecha, desde hace muchos años, se aceptan o nos aceptan entre el 20 y el 25% de los médicos que hacemos un examen. Estos médicos, en realidad, cuando ustedes comparan esta circunstancia con otros países, por ejemplo, comparémosla con Estados Unidos, si ustedes son médicos en Estados Unidos y hacen el match, tienen 80% de probabilidades de ser aceptados para una especialidad. En realidad, lo que esto señala es un términos de planeación estrictamente, no hay otra cosa. Al final de cuentas, en análisis de la OCDE, que tampoco es el tema, tenemos una cantidad muy limitada de médicos especialistas y tenemos una cantidad muy importante de médicos generales. Quiero mencionarles que los médicos, en términos reales, iniciaron nuestra carrera 7 años, 4 años de especialidad y una subespecialidad que puede durar 2 a 4 años. Estoy absolutamente desactualizado, no sé si dure más en este momento. Y después de eso, de 12 a 14 años de formación, terminamos entre los 2 y los 35 años de edad nuestra formación, porque nunca dejamos de estudiar, y tenemos que chambearle 7 a 10 años para hacer espera de pacientes, para alcanzar lo que denominamos nosotros el éxito profesional, y después de eso, la cumbre la alcanzamos 20 o 25 años, donde tenemos pacientes, tenemos
un carrito, damos un enganche para coches, que hay unos datos interesantísimos al respecto. Y finalmente llegamos a la edad de 65 años de edad, mi edad, donde empezamos en realidad en decadencia. Esto significa que la vida biológica de los médicos de alguna manera es bastante limitada. Y nada más quiero señalarles algunos escenarios hipotéticos. Estos médicos en realidad, imagínense que entran a una universidad cualquiera, pero se ha visto que 36 de 115 facultades en medicina producen alrededor de 80% de aspirantes deficientes en conocimiento. Y esto lo que significa es que son médicos que no van a tener nunca acceso a competir por un examen de especialidad en este país. Imaginen ustedes estas universidades en donde si yo decido meterme a estudiar medicina a la Escuela de Medicina Intermédica, que no tengo nada contra ellos, las probabilidades de hacer una especialidad van a ser de 0%. Y a lo mejor si me cambian a la Universidad de Ciencias de este estado, la posibilidad de hacer una especialidad va a ser también de 0%. México, en realidad, aunque ustedes no lo sepan, y estos son datos del doctor Kraus, un médico también que pertenece al Hospital ABC, todos conocemos algún compañero que se haya suicidado en medicina. En realidad, los médicos es la tasa más alta de suicidios por profesión, es 2.5 veces más riesgo que la población abierta, es la segunda profesión que tenemos más divorcios a nivel nacional, es la segunda causa de muerte en los suicidios después de neoplasias en los médicos residentes que existen, y los médicos tenemos la tasa más alta de trastornos psiquiátricos no tratados, en realidad con algunas presiones de dinero, familia, droga, carga administrativa, enfermedades y graduación. Somos un grupo de personas, en realidad, con poca tolerancia al error, lleno de estigmas y de fragilidad. Y los errores realmente en nuestra profesión son altísimos. Regañamos, desgañitamos, estigmatizamos, porque esa es nuestra profesión. Es una profesión en realidad de una gran presión. Y de todo esto, de los datos que me proporciona Arnoldo Kraus en su libro, en realidad tenemos algunos otros temas. Como somos muy machos o muy machas los médicos, en realidad, solamente el 15%, de acuerdo a Llama, buscamos de alguna forma ayuda psicológica. Los médicos, en realidad, fuimos también estigmatizados durante el ejercicio de la pandemia. No quiero narrar todos los ejercicios periodísticos que hubo, pero en términos generales señalaban estados del país donde era riesgoso practicar la medicina. O muchos de nosotros también recibimos algunos de estos mensajes: doctor, si se va, lo matamos a su esposa y a sus hijos por el riesgo o por el miedo poblacional de ser contagiado por la COVID. Y las alarmas periodísticas al respecto son conocidas en realidad por todos nosotros. Quiero prácticamente terminar mencionando que los médicos también ocupamos el 45%, el personal de salud, de todas las muertes de la COVID en promedio de 17 países. En México, hasta la semana epidemiológica 19 del 2023, teníamos 4.572 fallecimientos infortunados de personal de salud en este país. El tema es, comparado con países de las Américas, este es México, con el número de fallecimientos más alto, por supuesto, que Estados Unidos, donde a niveles poblacionales o número poblacional somos absolutamente diferentes. Y el truco de todo esto, señores, es el siguiente. La edad promedio de fallecimientos en nuestro país fueron 63 años, pero la desviación estándar de estos 63 años fueron 15.1. Y esto significó
que en realidad sí el promedio fueron 63 años, pero no fue la mayoría de los fallecimientos, porque la desviación estándar era extremadamente elevada. Y esto lo que significa es que cortamos, no sé si prevenible o no, las posibilidades laborales y productivas de sectores de personal de salud desde los 25 años de edad. Esto ha sido publicado en distintas publicaciones a nivel internacional. Quiero prácticamente terminar diciendo lo siguiente. Los médicos también tenemos ego. Y en realidad, cuando vemos una masa de estas, decimos, yo soy el doctor Héctor Hugo Bustos, soy un extraordinario ginecólogo, yo puedo operar esta masa perfecto, bisturi, por favor, etcétera. Y en realidad, pues está bien, ¿no? Qué bárbaro, qué bueno es el doctor. Pero la pregunta en realidad, vuelvo a tres premisas fundamentales del inicio. Accesibilidad. ¿Quiénes son accesibles en este país a un diagnóstico? Calidad de los servicios. ¿Cuál es la calidad de los servicios? Porque la pregunta ante una masa de este tamaño, seguramente le pasa a la doctora Santos y a muchos de ustedes, ¿por qué nadie pensó en hacerle a una masa de 9 kilogramos un ultrasonido? Que es en realidad lo que estamos resolviendo o tratando de discutir en este momento. Y quiero darle algunos datos al respecto. México, en términos de acceso, disponibilidad y calidad, tenemos algunos indicadores. Y estos indicadores es la comparación que tenemos con países de la OCDE. Y lo que observamos acá, estas flechas, es México, no voy a hacerlo más largo, pero cuando ustedes nos comparamos con otros países, en realidad, en términos de cirugía de reemplazo de cadera, somos de los más bajos. En términos de reemplazo de rodilla, somos de los más bajos. En términos de tiempo promedio de hospitalización para parto normal, somos de los más bajos. Y esto en medicina, para ustedes que están todos los días en el ajo, doy información. Acá es, señora, puje un juguito y a su casa. Esto tiene algunas implicaciones desde mi punto de vista. México es el país comparado con países de la OCDE, con el gasto en medicamentos al menudeo per cápita de lo más bajo que existe a nivel mundial. Quiero comentarles también que hay factores estructurales que dentro de todo esto debemos mencionar. Tenemos en este hospital extraordinarios equipos, extraordinarios médicos. Es realmente una bendición ejercer medicina en estas circunstancias. Pero no podemos perder de vista lo que está pasando en el país. Me parece que es un tema que tenemos que tener también presente. Estos son factores estructurales. Este es el número de tomografías que hay en nuestro país, de resonancia magnética. Estas son las consultas médicas y esta es la vacunación. México, nuevamente, lo señalo con las flechitas. México, comparado con países de la OCDE, es de los países con más bajo número de tomografías axiales computadas. Y por supuesto, no quisiera que nos comparáramos con Japón, en donde por un estornudo le hacen a un paciente una tomografía axial computada. No, pero en realidad está en medio. O el número de resonancias magnéticas, en realidad, este es el número que México tiene calculado por habitantes, o lo mismo en consultas médicas, o lo mismo en tasas de vacunación. En términos reales, para esta presentación hicimos una revisión muy amplia de bibliografía a nivel nacional. El que le interese algún tipo de bibliografía, estoy realmente para servirlos. La bibliografía que consultamos fue nacional y a nivel internacional, y fueron tanto lo que se fue despertando en esto, que en realidad escribimos un libro de 600 páginas que fue en el 2020, en donde a los autores, estos autores divinos, extraordinarios, todos del Hospital ABC, Paco Moreno, Javier Vaquera, José Lizalde, Javier Condró, que está hoy en Estados Unidos,
Y, por supuesto, también participaron directores académicos, subsecretarios de salud, algunos profesores extranjeros, algunos editorialistas de New York Times, algunos contactos de la India, directores generales de encuestadores, algunas escritoras, algunos médicos intensivistas del Seguro Social, los directores de fundaciones de sexología, Alejandro Mancías, Enrique Camarena, que es el director de la Asociación Mundial Psiquiátrica, Gabriela Teruel, que no es otra cosa sino producto de que tengo un chorro de años acá en el hospital y tengo realmente espléndidos amigos. Y a ellos los que les dije fue, tenemos que escribir textos críticos, sin guión, por supuesto, sin partido político, sin conflicto de interés acerca de lo que de nuestro punto de vista está pasando en este país. Y este libro lo publicamos finalmente en el 22-22, lo vendimos en Gandhi, etc. Quiero decirles que la gobernanza o la gestión de estos datos a nivel mundial fuimos infortunadamente extremadamente criticados. Las revistas se nos volcaron en contra de comentarios adversos, cómo nos desempeñamos como país en esta pandemia de COVID. Y la semana pasada me cayó a mis manos un documento de 400 páginas que se llama de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México. Este documento fue escrito por 17 académicos. La mayoría, el director o la cabeza de este grupo fue Jaime Sepúlveda, amigo de Ruelas, amigo de French, por supuesto con algunos investigadores internacionales como Carlos del Río, etcétera. Pero el tema es Julia Carabias, etcétera, gente verdaderamente reconocida por su trabajo en epidemiología a nivel nacional. Y lo que quiero resaltar, estemos de acuerdo o no, porque la vida es de contrastes, es que en realidad las coincidencias que tuvimos de los temas que acá señalo en una presentación que ya estaba lista para el documento que me llegó la semana pasada fue extraordinariamente alta. Mi alma regresó. Quiero terminar diciendo, ¿cuáles son las conclusiones que yo tengo? Yo no tengo ninguna. Realmente la máxima aspiración que tengo es ver qué despierta en ustedes estos datos. Yo podría hablar no de ninguna conclusión, sino decir que tenemos que rescatar la memoria para estar mejor preparados, comprender y no olvidar las respuestas, ser autocrítico con nuestro trabajo, o tal vez recordar que vivimos en un país con algunas circunstancias económicas donde la mediana de gasto de la población fueron 450 pesos, o si los médicos o el personal de salud debemos ofrendar nuestras vidas, que es la ciencia, la política, la salud, la economía, o simple y sencillamente hacer un ejercicio de memoria y de honra a los cientos de miles de personas que murieron en este país. Tal vez quisiera solamente dar una conclusión en la reflexión de todos ustedes. Y quiero compartirlo con una diapositiva que me llegó ayer un poco tarde del doctor Vaquera, que en realidad cierra todo lo que yo quiero comentarles. Se solicita médico, la consulta va a ser de 40 pesos y en realidad en la parte de atrás tenemos un servicio de corte de pelo por el mismo precio. Y la pregunta que yo exclusivamente tengo es, ¿cómo llegamos a esto? Quisiera darle las gracias y estoy abierto a sus protestas, comentarios y sugerencias. Muchas gracias. Ahora sí. Muy bien, pues nos mueve mucho tu plática, sobre todo para los que estuvimos en la línea y con el COVID. Todos perdimos algún conocido, familiar,
colega, amigo, y pues sí nos mueve mucho a todos. Te felicitan la doctora Viveros, el doctor Eduardo Neri en el chat, el doctor Pedro Alberto Valero, Aníbal Vargas, todos te felicitan. Aníbal dice, plática de primer mundo en un país de sistema de salud de tercero. Yo sí quiero comentar algunas cosas al respecto. Las situaciones que hemos vivido estos años después de la pandemia, pues son un reflejo de la pandemia. Muchos cambiamos muchas cosas en nuestra práctica diaria en la medicina. Algunos reflexionamos a raíz de la pandemia en nuestra manera de prescribir, por ejemplo, los antibióticos. El otro día comentaba yo con una persona de los laboratorios farmacéuticos que mi prescripción de antibióticos ha disminuido prácticamente al 60% de cómo prescribíamos antes los antibióticos. Nos dimos cuenta de muchos medicamentos que recetamos innecesariamente y eso mejora la calidad de nuestra atención, de nuestra salud. Empezamos a hacer más pruebas diagnósticas en la medida de lo posible para influenza, para COVID, en el caso de los que vemos enfermedades de origen respiratorio. Y pues de algo nos tuvo que haber servido la pandemia y estar enfrente de ella. Aquí están presentes algunos con los que estuvimos brazo con brazo en el triage y en la terapia intensiva, y no me van a dejar mentir, nos enfrentamos a decisiones éticas muy, muy importantes. Creo que el sistema de salud de México obviamente tiene para más. Las evidencias que nos muestras desde el punto de vista estadístico lo muestran, pues estar en el sótano podemos mejorar, ¿no? Y esta institución fue punta de lanza dentro de la atención privada. No se reflejan aquí los números de lo que se vio aquí. Tuvimos un muy buen bateo de regreso a su casa de los pacientes y no al panteón. Creo que eso evidencia que si hace uno las cosas con cuidado y bien y en forma dedicada, sí se puede mejorar, aunque no tengamos todos los recursos que puedan tener en otros lados. Nuevamente abro el foro para preguntas, comentarios ahí en Santa Fe, aquí en Observatorio y aquí y en el Zoom también. Tuviste buen rating en el Zoom, Hugo. Quisiera comentar, en realidad hay dos temas que coincido contigo al 100%. El primero, después de ver todos estos datos y trabajar con una institución, con el tipo de miembros que vi todos los días trabajar en esa institución, es un tema de agradecimiento y de honor hacia todos ustedes. Y los datos de nuestra actuación sí están reflejados en la presentación que les acabo de dar. La tasa de mortalidad que hubo en este país fue de un lado lo que se presentaron en algunas instituciones públicas y este país lo señalé solamente por una crucecita. Nosotros estamos del lado izquierdo y esto en realidad es el reflejo de la actividad de cada uno de nosotros. Muchas felicidades, doctor, por su plática. María Elena Soto. Yo trabajé en la parte básica, en investigación sobre el coronavirus. Creo que hay un trabajo destacado no solo en la clínica, sino mucho a ese nivel. Sin embargo, usted preguntó qué nos despierta y por qué llegamos a 40 pesos. Y yo, desde mi punto de vista muy personal, es que estamos alejados de la política y no debemos de estarlo tanto. No porque nos metamos a pelear por partidos, pero con todas estas cifras es como para hacer planes en cómo sí debemos incidir con quien quede. ¿Por qué? Porque siempre tienen asesores que no son lo que deberían de asesorar. Entonces creo que su plática y la de esta investigación independiente que leí completa,
tienen mucho en que coinciden con cosas estadísticas que debería de preocuparnos a todos más que sentirnos menos. Creo que nadie se siente menos, el trabajo del ABC fue destacado y el de los públicos que yo pude observar fue muy bueno, lo que faltan son recursos. Gracias, doctora. Me parece que es un tema en extremo importante. Durante muchos años de mi vida, no voy a presumirlo, trabajé en investigación básica, siendo cabeza de grupo en el Instituto Nacional de Perinatología. Me parece que la investigación básica es sustantiva. En realidad, la presentación llamó la atención a cómo en este país tomamos determinaciones para cambiar de un sistema de salud a otro en sesiones de 24 horas. Cuando lo que está en juego es la vida de cientos de miles de personas. Los cambios en salud me parece que tienen muchas implicaciones y que deberían de ser analizadas de manera extremadamente cuidadosa con la participación de la multitud de excelencias médicas que contamos en este país. También te felicita la doctora Narda González Silva, Gracias. El doctor Martín Pérez Vasconcelos, la doctora Gertel. Si en Gracias. Zoom alguien quiere levantar la mano o allá en Santa Fe alguien quiere hacer algún comentario. Buenos días, yo me llamo Alejandro, soy médico adscrito de terapia intensiva de aquí de Campus Observatorio. Como dice el doctor Ash, bueno, lo felicito por la plática, movió muchísimas cosas y creo que el título es excelente, ¿no? O sea, salud a 40 pesos es lo mismo de decir todo lo que está mal en la medicina en el país, ¿no? El gasto público, el gasto privado. Esto es un modelo que desgraciadamente se ve que se va a perpetuar por muchos años, ¿no? Y que finalmente la diferencia entre vivir y morir en este país es dinero. Suena bien feo, pero es la verdad, ¿no? Aquí nosotros estuvimos en la unidad COVID, sí tuvimos mucho miedo, mucho estrés, lo que, sí, como dice el doctor Ash, ahí yo lo veía en la terapia intensiva, nos enfrentábamos a nuevos síndromes, ¿no? Yo no había visto tantas lesiones de vía aérea como en el COVID, que iba el doctor ahí a coser los pilares de los pilares posteriores de los pacientes, pero bueno, pero había organización, o sea, había un esfuerzo conjunto organizado desde la parte directiva a la parte operativa, mucho compromiso y mucha responsabilidad, ¿no? Y eso es lo que lleva al éxito a los equipos, ¿no? Porque puede haber dinero mal invertido, y aquí creo que todo se hizo con mucha oportunidad. El hospital no se quedó sin recursos porque se adelantó a los acontecimientos, dijo, oye, ya está en China, ya está en Asia, ya está en Europa, obviamente nos va a tocar a nosotros. Empezó a abastecerse de medicamentos, empezó a preparar los equipos, las instalaciones, o sea, pero eso es finalmente cuando tienes un modelo de administración que es eficiente y que es competente, ¿no? Yo no quiero decir lo que pasó o lo que yo percibí como persona, ya ni como médico de la administración pública, porque voy a empezar a hacer groserías, pero lo que es impresionante es que uno sale a la calle y le pregunta a las personas y el grado de negación es impresionante, ¿no? Mucha gente vio o supo de alguien que se murió cercano, familiares, y te dicen, no, es que el COVID no fue tan grave, ¿no? No pasó nada con el COVID, y además, digo, es que está tantísima tela de dónde cortar, que se me ocurren tantas cosas, pero, y va a ocurrir otra pandemia, o sea, va a volver a pasar, y no estamos preparados ni nos estamos preparando, ¿no? La verdad sí, me quedo con muchísimas cosas, ¿no? Y finalmente, una de las respuestas que yo tengo de por qué las consultas llegan a estar a 40 pesos es también por la importancia o el sentido que le da a una persona, o sea, el valor de mi salud son 40 pesos, ¿no? O sea, hay un médico que me cobra 2,000 pesos la consulta, que a lo mejor es efectivo, a lo mejor no, pero yo prefiero ir con el de 40 pesos, y es porque es el valor que yo le doy a mi vida. O sea, en ese punto estamos los mexicanos, ¿no? De decir, oye, ¿qué hago? ¿Me compro una torta o voy al médico, no? Entonces, también eso tiene mucha
mucha connotación de educación, ¿no? Si usted me dijera, ¿cuál es el gran diagnóstico de todo esto? Es la enfermedad que tenemos en este país, es la ignorancia y la desinformación. Eso es. Bueno, pues Yo estamos, quisiera solamente comentar, Mayra, que es mi asistente, trajo algunos libros. El que tenga interés en leerlo solamente pase a recogerlo. No tiene partidos políticos, solamente en realidad lo que buscaba era la reflexión y nuestro reconocimiento después de todos estos años. el doctor Fabián, de hecho, preguntó dónde se puede comprar el libro. Puede pasar, doctor Fabián, aquí al auditorio, si está aquí. Puede pasar acá y si no, pues pueden comprarlo en Gandhi o en cualquier librería. También te felicita Alejandro Reyes. Tu carta de reconocimiento por parte de la Asociación Médica por la presentación. Los invitamos a la conferencia, a la sesión más bien del martes que entra, por parte del Departamento de Enseñanza. Va a haber 2 trabajos y hoy en la noche se presenta otro libro, un libro más. Y yo creo que sí tiene mucha relación con tu libro, si gustas ver aquí en la proyección. Estos son los colaboradores, algunos miembros del patronato aquí del Centro Médico ABC, el exdirector general, el doctor Alfonso Díaz, lo coordinó, y creo que vale mucho la pena ir a la presentación hoy en la noche. Cambios institucionales que el México requiere. Les recordamos el torneo de tenis, ya se acerca, la carrera también el día 18, ahí está lo de la carrera, el sábado 18 tempranito, ya espero que ya se hayan entrenado para que no tengamos ningún percance en la carrera, y agradecemos mucho la sesión del día de hoy a todos, y así la damos por terminada. Muchas gracias.